A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un abogado francés, solvente, ejemplo de orden y rectitud. Y cuando su esposa tuvo el quinto hijo, ella falleció en el parto y aquel padre de familia empezó a cambiar de temperamento. Algunos dicen que quizás enloqueció. Lo cierto es que pidió dinero a sus vecinos para algunos negocios en Alemania. Regresó, volvió a salir y un día no apareció más. Los hijos de aquel matrimonio fueron repartidos entre sus familiares. Uno de ellos se llamaba Maximiliano de Robespierre. La historia de la Revolución Francesa no podría ser comprendida sin este personaje, brillante orador, de educación religiosa, al que le llamaban el padre del pueblo. Tras los confusos acontecimientos de la Revolución, Robespierre fue ganando espacios hasta convertirse en la máxima autoridad y el poder absoluto. Para lograr sus objetivos, Robespierre se erigió como el perfecto y el incorruptible, como el más austero y como el vigilante de la moral pública, y no vaciló en instaurar un régimen de terror que la historia no puede olvidar. Ninguno de sus amigos escapó de la guillotina, unos por radicales, otros por indulgentes, otros por sospechosos de lo uno o de lo otro. Y en medio de su fanatismo sin límite, en su actitud demencial, Robespierre llegó aún más lejos. Para ambientar su oficio macabro, estableció que la religión era el fundamento espiritual del Estado. Entonces Robespierre instauró por decreto el culto a Dios y celebró una fiesta en la que quemó una estatua que simbolizaba a los ateos y al ateísmo. Se instauró un régimen de terror con espías y delatores, con miles de comités implacables en toda Francia que llevaron a la muerte a más de 45,000 personas al año. Pero todo poder se desgasta, y ante las presiones populares la Convención Nacional ordenó su captura. Y ese mismo pueblo, que antes le llamara padre del pueblo, ahora exigía su cabeza. Robespierre fue capturado y juzgado en forma inmediata, y al día siguiente guillotinado con otros 21 de sus seguidores. Así, a sus 36 años, terminaba la vida del personaje que había hundido a Francia en el terror, Maximiliano de Robespierre, y había nacido un día como hoy, 6 de mayo de 1758. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Acuerdos con 3 laboratorios para obtener vacunas contra el COVID-19. El alza de las tasas de interés para casas económicas afecta al 70% del mercado. La Organización Mundial de la Salud lanza una iniciativa para reducir el consumo de sal a nivel mundial. El 69% de los empleos de Ecuador pueden ser reemplazados por robots. Boletín del Servicio de Rentas Internas. El SRI fortalece el control a grandes contribuyentes. En tributación de hoy hablaremos de pagos al exterior. En opinión, el IES a punto de quebrar. Mes de mayo, mes de las madres y mes de cambios. En política internacional, la cumbre del G7. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, Chulqueros de la política. Talía Flores, Lazo desafía a las mafias, ¿podrá acabar con ellas? José Hernández, la política es la pata coja de Lazo. Y Hernán Pérez Luz, 9 años. Noticias del día con Carla Sánchez. Acuerdos con otros 3 laboratorios para obtener vacunas contra el COVID-19. El gobierno de Ecuador indicó que firmó acuerdos de primer nivel con los laboratorios Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik y Gamaleya para obtener dosis de vacunas contra el COVID-19. Además, continúan los diálogos y negociaciones previas con Sinopharm, Casino Biologics y Novavax
para la adquisición de vacunas. Se indicó que la información de este proceso de compra de vacunas y negociaciones con laboratorios ha sido entregada al Comité de Transición del Gobierno. El alza de las tasas de interés para casas económicas afecta al 70% del mercado. Entre los promotores de vivienda que ofertan unidades hasta $90.000, hay inquietud por la decisión del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social BIES de elevar la tasa de interés para los préstamos hipotecarios destinados a este segmento. A partir de este mes, la tasa de interés pasa del 5,9% al 6,7% para los nuevos créditos hipotecarios que oscilan en ese rango de precios. Dentro de ese segmento están las unidades que se conocen como viviendas de interés social BIS y las viviendas de interés público BIP. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de Ecuador estimó que esa subida de la tasa de interés afectará al 70% del mercado. El ejecutivo recordó que hay clientes que firman promesas a 18, 24 y 36 meses y se han trazado sus presupuestos con esas calificaciones y simulaciones y que se encontrarán con otras condiciones cuando vayan a buscar los desembolsos. OMS lanza una iniciativa para reducir el consumo de sal a nivel mundial. La OMS recuerda que el alto consumo de sal aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas causadas por 3 millones de muertes anuales en el planeta, por lo que la reducción del sodio es una forma sencilla de mejorar la dieta y a la vez salvar vidas. La mayoría de la gente no sabe cuánto sodio consume ni el riesgo que ello conlleva. Necesitamos que los países establezcan políticas para reducir el uso de la sal e informar a la sociedad para que tomen correctas decisiones a la hora de alimentarse, subrayó al respecto el director general de la OMS, Tedros Adhanom. El experto etíope también indicó que la industria alimentaria y de bebidas debe reducir sus niveles de sodio en los alimentos procesados, para lo cual la nueva lista de recomendaciones de la OMS deberá servir de punto de partida. El 69% de los empleos en Ecuador puede ser reemplazado por robots. En el caso de Ecuador, el 69% de los trabajos tiene un alto riesgo de ser automatizado en el futuro, según el reporte del futuro del trabajo en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Se entiende por automatización el proceso en el que nuevas tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial reemplazan a las personas en la realización de tareas y actividades. La eventual automatización de los empleos en Ecuador y América Latina responde a la aceleración digital, pero también a la dinámica de comercio exterior. Las consecuencias de la automatización golpearán especialmente a los pequeños negocios, a los adultos mayores y a las mujeres, afirma el BID. SRI fortalece control a grandes contribuyentes. Desde el 1 de mayo de 2021, el Servicio de Rentas Internas de SRI cuenta con una unidad administrativa especializada en el ejercicio de facultades tributarias respecto de sujetos pasivos considerados como grandes contribuyentes. Mediante la resolución número NAC-DCEGS21-0000008 del 4 de febrero de 2021, publicada en el Registro Oficial número 388 del 9 de febrero de 2021, el Servicio de Rentas Internas expidió la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del SRI y creó las bases organizativas de esta nueva unidad especializada. Los criterios para la consideración de grandes contribuyentes para los efectos tributarios se encuentran contenidos en la resolución número NAC-DGERCGS21-0000022, emitida por la directora general del SRI, Marisol Andrade, y publicada en el cuarto suplemento del Registro Oficial número 442 del 29 de abril de 2021. Marisol Andrade informó que en el país existen 710 grandes contribuyentes entre personas naturales
naturales y sociedades, y que este grupo se debe a una amplia gama de sectores productivos, de comercio, finanzas y de servicios, e incluye a los principales miembros de los grupos económicos del país. Con la creación de la Dirección de Grandes Contribuyentes se busca fortalecer el ejercicio especializado de las dificultades tributarias en observación de los principios constitucionales que rigen la administración pública y el régimen tributario ecuatoriano. Esta unidad abarca prioritariamente las tareas de recaudación, fiscalización, asistencia al contribuyente, atención de devoluciones y reclamos, así como la gestión jurídica en procesos contenciosos administrativos tributarios en relación a las obligaciones a cargo de tales contribuyentes. La Dirección de Grandes Contribuyentes cuenta con jurisdicción nacional concreta para todas las funciones operativas y la responsabilidad de gestionar el cumplimiento tributario de este segmento, que representa el 50% de la recaudación. El Servicio de Rentas Internas continúa trabajando con estricto apego técnico y legal para la consecución de las metas de recaudación y de acuerdo con los principios que rigen el régimen tributario ecuatoriano. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema importante para las sociedades, para las personas naturales que tienen actividad comercial, los pagos al exterior. Un tema de gran importancia dentro de nuestro marco regulatorio, tanto en lo relacionado con el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Cuando estamos en un régimen general en donde necesitamos deducir nuestros costos y nuestros gastos, una de las principales preguntas que nos hacen las empresas, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, aquellos negocios que tienen que realizar estos pagos tan necesarios al exterior, me preguntaban cuáles son estos requisitos para que estos pagos sean deducibles, se puedan restar para el cálculo correcto del impuesto a la renta. La regla fundamental en nuestro país es que sean gastos necesarios, gastos o pagos generadores de ingresos gravados de impuesto a la renta, que además tengan una retención en la fuente, que es una retención que va de acuerdo con la tarifa general de las sociedades. La tarifa es o el 25% cuando usted paga a un país que no es paraíso fiscal o que se encuentra en un régimen de baja imposición, porque si no la tarifa sería del 35%. También me preguntaba que qué pasa con las importaciones de bienes en donde tenemos que realizar pagos al exterior, pues las importaciones de bienes no están sujetas a esta retención del 25 o del 35% de impuesto a la renta, porque están sujetas pues a otros tributos como son los tributos de comercio exterior, pero no a la retención. Específicamente en la importación de servicios, que esa era la pregunta que me han hecho muchos televidentes y me decía, yo tengo que contratar, Cristina, asistencia técnica, por ejemplo, a los Estados Unidos para mi negocio. Es un pago importante al exterior. Bueno, eso no es una importación de bienes, esa es una importación de servicios. Para que ese gasto primero sea deducible, la regla principal es que sea un gasto generador de ingresos, que esa es la regla fundamental de la deducibilidad, y adicionalmente que se haga una retención en la fuente. En este caso, pues las retenciones por regla general en lo relacionado al impuesto a la renta es la retención del 25 o del 35% cuando son paraísos fiscales o países de baja imposición. También me preguntaban si nuestro país puede utilizar convenios para evitar la doble tributación, y la respuesta es sí. Nuestro país ha firmado varios convenios para evitar la doble imposición, la doble tributación, y tienen una jerarquía de ley muy importante. El artículo 425 de la Constitución establece que tienen una jerarquía incluso superior a nuestra ley de régimen tributario interno, y cuando usted está utilizando un convenio para evitar la doble tributación, puede ser que estos convenios determinen que no se haga la retención en el Ecuador, ya que a lo mejor el
el proveedor del servicio tiene que tributar el 100% en el otro país, porque el convenio lo que busca es dejar la carga fiscal en el país que corresponde. Los pagos al exterior son pagos importantes y nuestro país de Ecuador sabemos que se encuentra globalizado y que tenemos operaciones que necesariamente nos toca contratar con el exterior. Y los pagos por importación de servicios son muy importantes en nuestro país para obviamente la generación de actividades productivas. Otro de los impuestos importantes en la importación de servicios es el tema del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava la importación de servicios. En el artículo 70 de la Ley Tributaria y 146 del Reglamento Fiscal, respectivamente, también nos recuerda que aparte de los temas formales relacionados con el impuesto a la renta, las retenciones, como ya mencioné, también tenemos que cumplir con el impuesto al valor agregado. Si bien es cierto, muchos de los proveedores internacionales que nos venden servicios nos venden sin este IVA, para que este gasto pueda nacionalizarse, esta importación de servicios, nosotros los contribuyentes ecuatorianos tenemos que autoliquidar y autorretener el IVA con la tarifa respectiva pues del 0 o del 12%. Esta tarifa del 12%, en el caso que el servicio importado grave IVA 12%, tenemos que autoliquidar, autorretener y pagarle el servicio de rentas internos a través de una retención del 100% para que esta importación de servicios cumpla con todas las formalidades, no solo en el aspecto del impuesto a la renta, sino también del impuesto al valor agregado. También recuerde, otro tema fundamental, ya que estamos hablando de la importación de servicios, es que hoy por hoy tenemos una norma muy clara con la importación de los servicios digitales, que hoy, pues quien no está conectado con las famosas plataformas de servicios digitales internacionales, que si usted realiza esto a través de una tarjeta de crédito, pues es la tarjeta de crédito la que va a hacer la retención exclusivamente del IVA, para el pago al Estado de este impuesto indirecto tan importante como es el IVA. El cumplimiento de nuestras obligaciones formales. Dentro de esto, el cumplimiento del IVA, del impuesto a la renta, en este tipo de pagos que son necesarios para el crecimiento de nuestras empresas, de nuestros negocios, van generando la formalidad, el cumplimiento de nuestras obligaciones y sobre todo evitar esos riesgos, esas multas, esos intereses, esos recargos innecesarios que se encuentran previstos en el marco regulatorio tributario. De mi parte, muchísimas gracias. Esto fue Pagos al Exterior, el cumplimiento fiscal en el punto tributario del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Telesucesos se une al homenaje que la Asamblea Nacional realizó el 4 de mayo por los méritos personales, su obra y su trayectoria profesional en beneficio del país al economista Rodrigo Espinosa Bermeo, amigo y colaborador de nuestro medio de comunicación. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Saludos cordiales. El Banco Mundial hizo un diagnóstico técnico del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde existiría un déficit creciente, acentuado desde el año 2014, que pone en riesgo las prestaciones de los jubilados desde el año 2022, en razón de que los aportes de los afiliados son inferiores al pago
de prestaciones a los jubilados, este gigante déficit no se cubre con el financiamiento de las reservas del Fondo de Pensiones, ni siquiera con las transferencias del Ministerio de Finanzas, que paga lamentablemente con permanentes atrasos. El Banco Mundial advierte con claridad que es clave, que es urgente que se efectúen las transferencias del gobierno central al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, especialmente el pago del 40% que el Estado ecuatoriano adeuda al Fondo de Pensiones Jubilares. Frente a esta gravísima realidad, el ministro de Economía actual, Mauricio Pozo, sostiene que el diagnóstico del Banco Mundial es el único insumo que dejaría el gobierno de Lenín Moreno al nuevo gobierno de Guillermo Lasso para que impulse una reforma al sistema de seguridad social. Esta reforma es una de las metas estructurales del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, con el fin de hacer que el sistema sea viable en un futuro. También la reforma debe apuntar a otros problemas que tiene la seguridad social ecuatoriana, como es la prestación de los servicios de salud. El economista principal de finanzas del Banco Mundial, Heinz Rudolph, afirmó que la reforma debe modificar el gobierno corporativo y administrativo del IES y mejorar la gestión de los activos del BIES, del Banco de la Seguridad Social. El sistema de seguridad social ecuatoriano se encuentra ciertamente en cuidados intensivos. Prácticamente todos los gobiernos de turno echaron mano a los recursos de propiedad de los afiliados, de propiedad de los jubilados, del Instituto de la Seguridad Social. Los manejos inescrupulosos e irresponsables del IES se vieron acrecentados en los 10 años del gobierno de Rafael Correa Delgado, quien usó como caja chica los recursos de la seguridad social, dejando además de pagar las obligaciones del Estado ecuatoriano, poniendo al sistema en una situación de colapso administrativo y financiero. Estudiosos y expertos de esta delicada materia sostienen que al momento el sistema de seguridad social del Ecuador tendría un hueco cercano a los 20.000 millones de dólares, siendo por tanto de enorme urgencia y prioridad nacional su recuperación, que en un principio debe ir en la línea de exigir el pago del 40% que adeuda el Estado, y luego, mediante un plan ordenado, técnico, financiero y concertado con varios sectores sociales y de los propios afiliados, procurar acuerdos que apuntalen un plan de solución estructural que evite que se vuelvan a usar esos recursos que deben atender prioritariamente aspectos de salud y pensiones jubilares. El artículo 367 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la seguridad social ecuatoriana es un derecho público y universal, que se rige bajo principios de igualdad, solidaridad, obligatoriedad, suficiencia y subsidiariedad. El sistema de seguridad social constituye el único ahorro real de los trabajadores en función de atención adecuada y oportuna de salud, así como de una jubilación digna. Abogo de esta tribuna de poder ciudadano por una recuperación plena del sistema de seguridad social en el Ecuador, reparando aspectos estructurales de manejo interno, así como los atinentes a la recuperación de la gigantesca deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Considero que el caso de la seguridad social ecuatoriana
debe constar en una agenda mínima de desarrollo nacional, donde se pueda visualizar y estructurar una moderna organización del sistema que no implique su privatización, ya que, como he mencionado, la norma constitucional establecida en el artículo 367 de la Carta Magna consagra a la seguridad social como pública y universal, así como solidaria y obligatoria. Es deber de quienes gobiernan el Ecuador, de gobernantes y de gobernados, hacer todo lo necesario para salvar a la seguridad social ecuatoriana. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Telesucesos, en el noticiero que llega a ustedes diariamente. Les saluda Claudia Arteaga, quien trabaja tanto en Enfoques como en Verde 2.0. Inicia mayo, un mes importantísimo para el país, pero también a quienes hemos estudiado en colegios religiosos desde el mes de la Virgen, el mes de María, el mes de orar, el mes de trabajar y apuntalar y apoyar a nuestras madres, o siendo como madres, buscar el formar a las nuevas generaciones. Este próximo domingo es el Día de la Madre. Festejémoslas, cuidémosle. Tengamos pendiente además que vivimos en pandemia, una pandemia terrible que cada día cobra nuevas vidas en Ecuador y en el mundo entero, así es que cuidemos a nuestras madres. Celebremos este día de manera especial cuidándoles, tratando de protegerlas todo el tiempo para evitar contagios y evitar una enfermedad que va generando una serie de problemas. Pero al mismo tiempo mayo es un mes en donde hay cambios en nuestro país. Hemos entrevistado esta semana a Pavel Muñoz, quien es parte de la Asamblea Nacional, parte de la Asamblea que termina el 14 de mayo y será parte de la que arranca el 14 de mayo. Así es que también este mes es análisis, reflexión, proyecciones, mirar qué nos están ofreciendo como país y como futuro. Por una parte, el gabinete que ya empieza a mencionarse y a nombrarse, un gabinete que entrará en funciones el 24 de mayo, y por otra parte, una nueva asamblea. Así es que evaluemos, analicemos y tengamos claro, la asamblea fiscaliza y legisla. El ejecutivo es el que trabaja y ejecuta. Así es que cada uno tiene una función clara. Exijamos que quienes nos representan, quienes tuvieron nuestro voto en las urnas, sepan representarnos, sepan llevar adelante a un país complicado, con crisis económica, crisis sanitaria, pero que tiene todo para salir adelante. Y lo más importante, nos tiene a nosotros como ciudadanos para empujar. Así es que arrancamos este mes con fuerza, con buen espíritu y con la seguridad de que cada ecuatoriano debe pensar, debe evaluar, debe analizar y exigir a los nuevos mandantes, asambleístas y Poder Ejecutivo que lleven adelante un país que necesita respuestas, necesita trabajo en equipo y necesita, por lo tanto, con todo ello, lograr salir adelante. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. En medio del estruendo de las elecciones en Madrid por la estrepitosa caída del PSOE y el anunciado retiro de la vida política del líder podemita Pablo Iglesias, la reunión anual del llamado G7 en Londres se ha desarrollado comparativamente en tono menor. Esta es la primera reunión de alto nivel que se realiza de manera presencial desde el inicio de la pandemia del COVID-19, pero aún en medio del impacto que ésta ha tenido para el mundo, obviamente. El G7 es una especie de club de los gobiernos democráticos que operan bajo un sistema de reglas comunes en torno a los valores de las sociedades abiertas, es decir, respeto a los derechos humanos, a las libertades individuales, de conciencia, de expresión, de asociación y, naturalmente, del Estado de Derecho. El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Japón, además de la Unión Europea como conjunto. En algunas de las reuniones han participado países invitados como la India, Australia, Sudáfrica y Corea del Sur por la creciente importancia del denominado eje Indo-Pacífico. Con excepción de China, el G7 congrega a las más importantes y potentes economías del mundo. La reunión ha sido el marco en el cual se han planteado algunos de los más importantes problemas que afectan al grupo y al mundo en general.
Las tensiones que a lo largo de los últimos años han estado muy presentes y crecientes en diversos lugares han sido objeto de la atención y el análisis de los concurrentes. Entre otras cosas, se ha exhortado al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para que ponga fin a sus arriesgadas, así la han definido, políticas en varios ámbitos, desde los envenenamientos a quienes considera sus enemigos u opositores y el encarcelamiento a uno de los sobrevivientes de estos atentados, como es el caso del señor Navalny, a la preocupante situación que se generó en días pasados por la enorme concentración de fuerzas militares y navales en la frontera con su vecina Ucrania y en el Mar Negro, el cual aparentemente pretende ser convertido en un lago ruso. El permanente hostigamiento a unidades navales ucranianas por parte de la Marina rusa está generando graves dudas respecto de la seriedad de Rusia en el cumplimiento de sus compromisos con Ucrania de 1993 de libre navegación, tanto en el Mar Negro como en el de Azov y en el estrecho de Kerch que los une. Para la Unión Europea, ciertamente esta situación en su frontera oriental es causa de alarma y preocupación, pues muchos de los miembros recientes de esta, como Polonia y los países bálticos, tienen dolorosos recuerdos de lo que llaman la perfidia soviética, al referirse a la ocupación de los segundos y de la división de la primera, según los acuerdos secretos del pacto soviético de Hitler y Stalin en 1939. También se habló sobre la situación en Myanmar, como resultado del sangriento golpe de Estado protagonizado nuevamente por las Fuerzas Armadas. Se están planteando sanciones económicas más severas contra la dictadura para presionarla, buscando detener una violencia demencial desatada contra la población civil en lucha por la restitución del Estado de Derecho en la antigua Birmania. También se ha abordado la situación en Libia, cuya guerra civil ha determinado prácticamente un desgobierno, convirtiendo a Libia en un estado fallido en manos de diversas bandas armadas que la han convertido en trampolín para la migración africana al sur de Europa, en particular a Italia, y en teatro de choque de intereses entre Rusia y Turquía. De igual manera, se ha tocado el tema de los conflictos en el Sahel, que los habíamos conversado el día de ayer, con las connotaciones sobre el resurgimiento del terrorismo islámico encarnado en las franquicias de Al-Qaeda, tanto en el África subsahariana como en Somalia y su zona de influencia. Un aspecto de gran interés se trató en torno a la inversión en la educación para las niñas en países en desarrollo, al establecerse un paquete de ayuda para este propósito de más de 15.000 millones de dólares para los siguientes 2 años. Sin ninguna duda, esta decisión, acompañada de otros esfuerzos en el ámbito social y de mejora económica en dichos países, será la mejor herramienta para disminuir o detener la migración de millones de personas. Pero ciertamente el mensaje más importante que la cumbre del G7 trató de enviar al mundo es el que hace referencia a la necesidad de aquellos países comprometidos con los valores democráticos de que se unan en un sólido frente, una alianza revitalizada, así la llamó el secretario de Estado norteamericano, capaz de defender las sociedades abiertas y el orden basado en reglas, según sus propias palabras. El discurso suena muy bien. Habrá que ver si tan solo se queda en palabras. No se escuchó ningún comentario, hasta el momento al menos, sobre la situación de los derechos humanos de la minoría musulmana en Xinjiang, China, sometida, según palabras del propio gobierno chino, a un proceso de reeducación para que se integren a la sociedad, pues obviamente estaban, tras 70 años de gobierno comunista, muy mal educados, siendo toda la población sospechosa de separatismo y de terrorismo.
Los centros de reeducación, ominosamente parecidos a campos de concentración, donde al decir de numerosos reeducados se producen violaciones y abusos sexuales sistemáticos contra las jóvenes uigures, seguramente en aras de una integración más estrecha. Ni una palabra tampoco sobre el caso de Hong Kong, donde el famoso acuerdo del un país, dos sistemas, con el que se transfirió la soberanía de la isla a China en 1997, ha quedado sepultado junto con el compromiso del gobierno chino de respetar las instituciones democráticas y judiciales heredadas de la administración británica de la colonia y que se mantendrían para los habitantes de la misma por 50 años. Esto es, hasta el año 2047. No ha llegado ni a la mitad. El paralelo entre los acontecimientos del Mar Negro antes mencionados y lo de Hong Kong resulta, para quien lo quiera ver, muy evidente. Para las autocracias, los acuerdos se cumplen mientras les conviene. Cuando les incomodan, los echan por la borda sin rubor y hasta ofendidos por ser criticados. Para las sociedades abiertas, para las que el Estado de Derecho debería ser un principio no negociable, estas realidades se deben constituir en lecciones para modelar sus relaciones más allá de ingenuidades y mucho peor de meras afinidades comerciales. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Chulqueros de la política. No hay arreglo con gran parte de dirigentes y quienes hacen política. Pese a las demandas de cambio de conductas, de actitudes y de combatir a la corrupción manifestada en las urnas el 11 de abril, sigue la misma dinámica de tratar de imponer sus intereses personales y de grupo. Solo cambian los actores e incluso en muchos casos se repiten los mismos. Se han vuelto chulqueros de la política, que prestan ilusiones y esperanza y luego pasan por el cobro, pero de sus altos intereses personales y de grupo. Mientras se tiende la mano en busca de acuerdos y consensos, otros ascienden los llamados, hacen sus cálculos propios y van más allá de lo que debiera ser un compromiso de gobernanza transparente, sin chantajes, en beneficio del país. Lo que no pudieron retomar al poder, hacen lo imposible para volver a incidir en la administración de justicia y buscar la revisión de sentencias ejecutoriadas por actos de corrupción. Suenan con su porqué que no quieren de su inhabilitación política y de por vida aprobada por el pueblo en las urnas en febrero de 2018. A la mayoría de las organizaciones políticas y también de centros de educación superior, salvo excepciones, les ha importado poco la formación de nuevos liderazgos y de profesionales con respecto a principios de ética y de moral. La formación primero de seres humanos con valores que piensen en el servicio al pueblo que dicen defender y no solo en acumular dinero y riqueza lo más pronto posible a través de actos de corrupción. Las organizaciones políticas tienen una enorme responsabilidad en la formación de los cuadros de quienes luego aspiran a un cargo de elección popular. No capacitan ni preparan nuevos líderes, siguen vigentes los caciques, incluyen y candidaturizan a los que aportan económicamente, no importa su trayectoria. Eso se evidenció en el último proceso electoral, con personajes con plata y que ni siquiera estaban enterados de la realidad nacional. Han fallado universidades en la formación de profesionales con principios y valores. ¿Cómo puede entenderse que hayan abogados que salen de libre ejercicio en lugar de ejercer una defensa técnico-jurídica con ética que tengan que ofrecerle al cliente a cambio de jugosos pagos por sus servicios prestados? No importa que hayan delinquido o cometido actos de corrupción demostrados por la Fiscalía ante los jueces. El principal argumento es la frase común de ser perseguido político. Unos se vinculan a la política y sin empacho prometen que si ganan las elecciones se toman la justicia, revisan sentencias y le sacan de las cárceles sin reparar el recurso de revisión y tienen sus limitaciones legales. ¿Y qué pasa cuando incumplen? Otros prepotentes injurian a jueces y a juezas y no les pasa nada a pesar de que el Código de la Función Judicial establece prohibiciones y sanciones. Lazo desafía a las mafias.
¿podrá acabar con ellas? La iconografía alrededor del traspaso del poder suele ser acompañada por una suerte de apuesta colectiva silenciosa, deseosa de que lleguen tiempos mejores. Una suerte de sinergia positiva recorre el país ahora y todos permanecen y parecen visualizar una hoja en blanco en la que se escribirá la nueva historia del Ecuador. Con enorme expectativa, los ecuatorianos han escuchado los primeros anuncios del presidente electo Guillermo Lasso, que ha designado a algunos ministros y funcionarios, así como a quien estará al frente de la desafiante apuesta de vacunar a 9 millones en los primeros 100 días de gobierno para frenar el avance devastador de la pandemia. 3 anuncios adicionales que le han merecido reconocimiento, pero también han dejado interrogantes, hizo Lasso durante el feriado. 1. Dijo que cerrará la antigua SINAIN, hoy llamada Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, porque sirvió para perseguir a adversarios y periodistas. Las actividades de inteligencia irán a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. 2. Liquidará Seguros Sucres de un solo tajo por ser un foco de corrupción y abrirá el mercado de seguros en un proceso público internacional para que empresas privadas ofrezcan servicios de seguros al Estado. 3. Va a romper las cadenas de la corrupción con el sector petrolero ecuatoriano, en cuya área de comercialización dijo tener puesto el ojo. Tras escuchar estos anuncios del presidente electo, tuve la sensación de que Lasso ha decidido hacer un gobierno serio y que en el tema de la corrupción no tendrá contemplación con quienes se han alzado con las riquezas del país. Acabar con la SINAIN, la perversa estructura de persecución que montó Rafael Correa en 2009, con la cual aterrorizó, espió y persiguió a sus contradictores, es una obligación moral. Hizo bien Lenín Moreno al demostrar parte de la siniestra estructura en 2018, pero al igual que ahora haberlo anticipado, implicó la quema de documentos, el saqueo de costosos equipos y la desaparición de valiosa información. Nada se ha sabido, por ejemplo, de una auditoría de gastos de la SINAIN catalogados como secretísimos, que por 310,9 millones de dólares hizo la Contraloría en el periodo 2012-2018. ¿Cómo soportó la sociedad tanta maldad? Historia aparte es el colosal entramado de corrupción de Seguros Sucre, el falaz argumento de que si las instituciones públicas contratan con empresas del Estado, los recursos se quedan en el mismo Estado durante el gobierno de Correa, llevó a convertir a Seguros Sucre en una empresa poderosa y corrupta. Obligar a que la infraestructura petrolera, eléctrica, vial, seguridad social y de las Fuerzas Armadas fuera asegurada por Sucre y que ésta impusiera condiciones supuso graves riesgos y cuantiosas pérdidas para el país, pero millonarios ingresos para la empresa. Juan Rivas, expresidente de la aseguradora, ha sido condenado en Estados Unidos y a 4 años y 3 meses de prisión. El Departamento de Justicia lo declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La trama tiene que ver con ayudar a 3 compañías de reaseguros del Reino Unido y obtener y retener negocios de asegurados. Por el mismo delito en Ecuador están acusados el exgerente general de Seguros Sucre, José Luis Romo Rosales, y su esposa. También fue inculpada, la esposa de Rivas. Entendidos calculan $1.000 millones con la corrupción que provocó Seguros Sucre y las reaseguradoras. Su cierre clamaba al cielo, pero anticipado que sin la orden preventiva del despacho presidencial puede implicar la desaparición de evidencias y la fuga de funcionarios. ¿Por qué lo hizo Lasso? Seguro debe tener una explicación. Durante años, como la voz que clamaba en el desierto, el hoy asambleísta electo Fernando Villavicencio denunció el saqueo de petróleo ecuatoriano auspiciado por parte de personajes que operaban desde la mismísima mesa chica del poder. Hoy Villavicencio ha felicitado a Lasso por el anuncio de poner coto al entramado de la corrupción de la preventa de petróleo que comenzó en 2009 y que se usó como intermediarios a empresas como Garbón, Castor Petroleum, Taurus Corre y con la pantalla de Petro China, Unichap y Petro Tailandia.
La intermediación petrolera fue la fórmula para expoliar al país. El diferencial promedio de 4 millones de dólares, una lotería continua para un grupo de gángsters. El crudo no iba a China sino a Perú, Panamá o Estados Unidos. Las pérdidas serían de alrededor de 2.200 millones de dólares. Los nombres de Enrique Cadena y Jaime Vaquerizo Escobar fueron citados incluso en los papeles de Panamá. La persecución desde el Estado y la corrupción auspiciada desde las más altas esferas del poder en los seguros en el petróleo muestran el poder de las mafias a las que Guillermo Lasso desafía al anunciar que les cortará las alas, pero es insuficiente. Hay que acabar con la omerta. Para hacerlo, tiene que propiciar que la justicia imponga un castigo ejemplar y lo despoje del mal habido. Es lo que esperan los ecuatorianos. ¿La política es la pata coja de Lasso? ¿Cómo se manejará la política en el gobierno del presidente Guillermo Lasso? En sus intervenciones desde su elección, él ha pronunciado pensamiento político, incluso de Estado, y lo ha comunicado mediante mensajes, decisiones y gestos, en una consonancia política atípica en el país. Esto prueba que enfundó el traje de su función y asumió el papel de un presidente democrático y republicano. El recorrido efectuado por el presidente electo ha sido casi perfecto. La designación del gabinete social, los anuncios hechos en algunos medios, la reacción ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto por violación. Lasso diseñó su perfil, el de su administración y el de sus colaboradores, y lo ha hecho sorprendido. Ha logrado quebrar prejuicios y lugares comunes en los que los perseguían. Su popularidad seguramente está en franco ascenso. Lasso ha puesto la vara alta, pues si continúa como hasta ahora podría provocar rupturas culturales que parecían imposibles en las prácticas política y gubernamental. Todo ello dependerá de si el manejo político se ha concesionado y se extiende al manejo que tendrá el ministro en su gobierno, César Monge. Él nada ha hecho hasta ahora, pero conduce negociaciones para los nombramientos de autoridades en la Asamblea Nacional y, de acuerdo a un acuerdo básico legislativo que crean grandes interrogantes, en los hechos ya ha producido un bloque legislativo de Creo que se llamará Bloque del Encuentro, y no serán 12 sino alrededor de 30, como se vio hasta la semana en su primera reunión en Guayaquil con Monge y el presidente electo. Asistieron independientes y también asambleístas de Pachacuti y la Izquierda Democrática y UNES. Ese desgrane podría ser mayor y hasta ahora no se sabe a qué precio, pero esos camisetazos, con raras excepciones, nunca son por amor o por amor a la patria. Así es como los gobiernos han repartido el Estado por debajo de la mesa para obtener supuestamente gobernabilidad. El bloque de Creo cambia la realidad de las fuerzas en la Asamblea porque se suman los 19 asambleístas socialcristianos. Se podría pensar en un bloque equivalente en número al conformado por Pachacuti y la Izquierda Democrática y al del correísmo. Al parecer, la idea que trabajan Creo y el PSC es que Henry Kronfle, el socialcristianismo, presida la Asamblea. No se sabe aún de dónde vendrán los otros votos, pero esto parece ser parte del acuerdo contraído en campaña por parte de Creo con el PSC. El acuerdo entre Pachacuti y la Izquierda Democrática facilitó, al parecer, la explicación política a la interrogante. ¿Están de acuerdo con que Pachacuti presida el poder legislativo? No hay problema, se dijo en Creo apenas conocido el triunfo de Lasso, pero ciertos coincidimos con los puestos con acuerdos de Pachacuti con la Izquierda Democrática, que creyeron y cayeron muy mal: no firmar acuerdos de libre comercio, no entrar en la Alianza del Pacífico, no vender el Banco del Pacífico a un banco extranjero, es decir, mantener congelado al país.
Un error político porque ellos no ganaron las elecciones ni son los llamados a fijar líneas rojas a la acción del Ejecutivo. Sin embargo, poner al PSC a dirigir la Asamblea no suscita solo problemas para lograr los votos necesarios. Impresentable si se hace con los votos lo de UNES y peligroso si se hace rompiendo los bloques de Pachacuti y la izquierda democrática, porque al hacerlo se estaría rompiendo lo que vivió el país y se conocen también sus consecuencias, corrupción y la extorsión del Ejecutivo por parte de los legisladores. El nuevo ministro de Gobierno tiene a su haber su sacrificio, lucha contra un cáncer, su lealtad al presidente y su capacidad para generar el movimiento Creo, pero en la línea que puso el presidente electo, él tendrá que interpretar y recrear su pensamiento político y actuar con consonancia con los parámetros que fijó para sus colaboradores. Eso supone llegar a alianzas políticas y a no mayores conformadas por cualquier precio. El problema no es quién se sienta en el sillón presidencial de la Asamblea el 14 de mayo, sino alcanzar gobernabilidad 4 años en condiciones de guerra como las que vive el país contra un paquete de pandemias. Mango trabaja en el silencio, lo cual es una señal inquietante en política, porque lo que se necesita, como se está haciendo el presidente electo, es explicar a la opinión lo que quieren hacer. Y hay además un anuncio insólito hecho en Guayaquil a los asambleístas de Creo sobre quién será su jefe de bloque, Juan Fernando Flores, un asambleísta de 32 años que ha vivido 26 años en Venezuela. Es incongruente porque lo que se requiere en la política en consecuencias tan complejas es conocimiento, estrategia y oficio. Flores carece de las tres, a menos de que ese anuncio revele lo que el ministro de Gobierno quiere en el proceso político y que funcione con órdenes y sin predecir pensamientos políticos, al revés de lo que intenta hacer con éxito hasta ahora el presidente electo. 9 años. Esa fue la condena que hace 4 años recibió Josué Antonio, un joven manabita, por hurtar un celular. 9 años a la cárcel y el celular valía $500. La semana pasada, luego de un complejo trámite, el presidente de la República aceptó la solicitud que habíamos presentado junto a un grupo de jóvenes abogados de nuestro despacho para la concesión de un indulto por motivos humanitarios. Josué tenía 19 años cuando ingresó a la cárcel. 4 años de su vida le fueron arrebatados gracias a la justicia corrupta y a una sociedad indolente, deliberadas por las élites que creen que evidenciando la cárcel a jóvenes como Josué Antonio en el mundo en el que ellas viven será más seguro. Josué Antonio no tuvo la suerte, si así se puede llamar, de los capos de la mafia correísta que se robaron millones de dólares y que, a pesar de haber sido condenados a la cárcel, hoy se pasean alegremente por Bélgica y México dando clases de ética. Josué no tuvo la suerte, si así puede llamársela, de tener un asambleísta que proponga en su favor un indulto, suerte que sí ha tenido el capo de la mafia correísta en favor de quien un asambleísta ha tenido de desparpajo, de proponer de que se le perdonen sus crímenes. ¡Qué increíble! ¡Cuánta miseria humana! Mientras un joven de 19 años es condenado a 9 años por prisión por hurtar un celular de $500, un asambleísta nos viene a hablar, a dar un indulto al jefe de la banda de delincuentes, de asaltantes que deshonró y manchó con dinero sucio y sangre a nuestro país. No es con ellos con los que el Ecuador desea encontrarse. No es verdad que para salvar al Ecuador de caer en el abismo debemos aceptar negociar hasta con el diablo. Esa es una falacia que simplemente condena al Ecuador a no salir nunca de la corrupción, a volver a incurrir en los mismos errores del pasado, errores que nos han llevado a las peores crisis de gobernabilidad. Pactar con la corrupción lo único que nos garantiza es que jamás saldremos de ella.
día. Nuestro encuentro es con el Ecuador de Josué Antonio y de millones de otros jóvenes. A los 19 años, ellos deberían estar leyendo a Tolstoy, Gimli, Cervantes o Camus, o aprendiendo a defender al Ecuador en las tiranías de la mano de Montalvo, o descubriendo los principios de la física y de la lógica, o formándose en la historia y la ciencia política. Ese es el Ecuador que necesitamos construir. Ese es el país al que debemos aspirar. Y ese país no se lo podrá construir permitiendo que la sentencia y el caso Sobornos sea anulada por algún juez que llegue por la ventana a vista y paciencia con los otros órganos del Estado, que fueran de decidir con los independientes que lo hacen y que es solapar semejante crimen. El país que nos merecemos no es el Ecuador del pasado, un Ecuador destruido por mafias y caudillos que se han enriquecido por las décadas y que nos han condenado a ser una de las naciones más corruptas del planeta, y por ello solo es atractiva a la inversión extranjera deseosa de negocios. Ojalá que el próximo defensor del pueblo que tengamos no sea un peón más de las mafias y que se dedique a solucionar casos como el de José Antonio y no a defender a los parámetros y a los pirómanos de la Contraloría, ni a promover electoralmente a los candidatos marionetas, y que más abogados salgan de su zona de confort y promuevan trabajos pro bono de sus despachos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.